Hola a todos mis seguidores y seguidoras, este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. Hoy me quiero referir a la entrevista que le hicieron la semana pasada al artista y activista que bloquea el puente del Piñal. ¿Te parece poco todo lo que vive la gente? ¿Te parece poco la pobreza en la que vive la gente? 80% de pobreza, 63% de desempleo. ¿Y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho? Pues a mí sí me parece justo, ¿sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa, comiendo rico, viviendo bien, tranquilos, nosotros los que movemos el puerto, los que trabajamos acá, no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza. Y entonces les parece que sea mal que nosotros taponemos para que ustedes nos puedan prestar atención, porque a ustedes lo único que les interesa, por lo que acabo de escuchar, es que la mercancía entre y salga. Pero ¿quién piensa en los negros y las negras, en los indígenas, en los mestizos que están acá trabajando para que ustedes tengan todo en la comodidad de sus hogares? Como a mí, lo que me gusta es la historia y es lo que nosotros discutimos, es de eso de lo que les quisiera hablar un poquito hoy. Y hagamos un primer salto en el tiempo. En 1960, Buenaventura tenía 4 clubes sociales. Estaba el Hotel Estación, que recibía pasajeros de líneas de crucero europeas, particularmente italianas, y bajaban a tomar fotos por el Paseo de los Almendros, que es un nombre que suena muy bonito, pero era una calle que, de acuerdo, no voy a decir que se pareciera a los Campos Elíseos de París, ni siquiera a la infeliz Avenida Sexta de Cali. Pero era un paseo bonito y por lo menos para los europeos y norteamericanos que siempre venían a ver la exuberancia del trópico y los buenos salvajes que éramos por acá, le encontraban un gusto a ese recorrido que iba desde la calle Primera del Puerto hasta la estación. Tenía uno de los colegios mejor ranqueados académicamente de Colombia, el Pascual Andagoya, que llegó a tener laboratorio de física y química donado por el gobierno francés antes de que lo tuviera la Universidad del Valle completo. Esa ciudad tenía en el año 1960 8 consulados, en las cuales se podía tramitar visas y que servían como oficinas de negocio y donde se podían negociar manifiestos aduaneros. Y sin embargo, miremos a Buenaventura hoy. El análisis que se hace es como que Buenaventura fuera o una especie de Edén que nosotros los extranjeros llegamos a perturbar y después de haberlo perturbado y después de haberlo destruido como si fuera la película Avatar, entonces lo dejamos arrasado. La cosa no es tan sencilla y ahora vamos a hacer un viaje más lejos en el tiempo. En el siglo XVI, poco antes de 1540, Pascual de Andagoya, por quien se llamará después el colegio del cual les hablaba, delega a uno de sus capitanes, Juan de Ladrilleros, para que establezca una ciudad en la bahía más hermosa, más prístina y más grande que él había visto de aguas calmadas. Llegó a decir que le cabían 1000 barcos. 1000. Los galeones no serán del tamaño de portaaviones, pero déjeme que le diga que acomodar 1000 galeones no era cualquier cosa. La flota de galeones entera no tenía 1000 galeones. Y se hizo un primer asentamiento en donde se encontraron varias cosas. Primero, que a las tribus indígenas locales no les gustaba ni 5 la llegada de esos invasores. Segundo, un clima violento. Tercero, una calidad de suelo pésima. Y cuarto, unas condiciones de salubridad horrorosas. Y en ese proceso siguió Buenaventura durante el siglo XVI y durante el siglo XVII. Vamos y colonizamos, los otros vienen y queman, volvemos y paramos y así sucesivamente. Cuando se llegó a la independencia, había una conciencia plena que venía desde finales de la colonia de la importancia de Buenaventura. ¿Por qué? Porque era el puerto más al norte que permitía 2 cosas. 1, comunicarse con Panamá en una época en la cual no existía el canal, entonces se pasaba de la costa pacífica a la costa atlántica a través de Panamá y luego hacia Europa, y se podía comerciar con Ecuador, con Perú y con Chile hacia el sur. Durante el siglo XIX, pues incluyamos en la cuenta puertos de la costa oeste de Estados Unidos como San Francisco o subiendo más
hasta Vancouver, en Canadá. Pero resulta que el Valle del Cauca es una broma de Dios. El Valle del Cauca es una de las regiones más fértiles del mundo y prácticamente no hay fruta o vegetal que no se dé, y encima está al borde del Océano Pacífico. ¿Cuál es el problema que tiene? Que no tiene salidas naturales. El valle está completamente encañonado entre dos cordilleras terriblemente escarpadas, una de las cuales lo separa del Pacífico, la otra lo separa del resto de la nación, e hizo que el valle estuviera completamente aislado y no tuviera mayor participación dentro de la economía, por más que fuéramos absurdamente productivos, pero no teníamos por dónde salir. Economía sin movimiento, economía sin transporte, no prospera. Por lo tanto, Buenaventura era absolutamente crítica. Lo que eran las zonas agrícolas de lo que era el Viejo Caldas, que en ese momento no era el Viejo Caldas, sino que todo era el estado del Cauca, con la zona también agrícola de los alrededores de Popayán, más la economía minera del Chocó y el cañón del Patillo de Barbacoas. Todo eso podía confluir en Cali y salir por el Pacífico. De hecho, eso fue lo que hizo que Cali fuera la capital del departamento del Valle del Cauca cuando se creó en 1910. La capital natural era Buga. Se escogió Cali por la cercanía y por las posibilidades de comunicación que tenía con Buenaventura. Y fue la razón por la cual durante toda la colonia y gran parte de la República no hubo una comunicación efectiva entre Buenaventura y Cali, porque Popayán tenía clarísimo, como capital del departamento, del estado independiente, de lo que fuera, que el Cauca era medio Colombia, que si Cali obtenía esa salida al Pacífico, Popayán iba a perder su mayorazgo. Y eso nos condenó al encierro. Lo que empezó a abrir el candado fue que uno de los príncipes herederos de las riquezas aristocráticas de Popayán, Tomás Cipriano de Mosquera, presidente varias veces de Colombia, general héroe de la independencia y un tipo con un temperamento absolutamente volado, fue el primero en hablar de un ferrocarril del Pacífico en 1848. Y pasaron 30 años antes de empezar a construirlo. Se empezó a construir en 1878. Como en ese momento éramos los Estados Unidos de Colombia, quien tuvo que asumir la carga fue el departamento, y no el departamento del Cauca, que vuelvo y digo no tenía ningún afán en suministrarle esa salida a Cali, sino que fue Cali, con su trabajo, con sus impuestos, con su magro producto que podía sacar, el que empezó a financiar esa obra. Para eso se trajo a un contratista, Francisco Cisneros, que había estado trabajando en el ferrocarril de Antioquia. Cisneros, que tiene un municipio llamado por él y tiene una estatua. Es justo que sea así, porque el tipo inventó los contratistas torcidos y corruptos de la historia de Colombia. Y con eso llegamos a que se construyeron apenas 27 kilómetros iniciales de ese ferrocarril. Para hacer corto el cuento, tuvimos que llegar hasta 1915 y pasar dos de los presidentes más orientados al desarrollo económico de la República, Rafael Reyes, y después el antioqueño Carlos Eugenio Restrepo. Con eso finalmente tuvimos ferrocarril en 1915 y Buenaventura ciertamente empezó a prosperar. Y para que sea claro que esta es una ciudad que siempre ha estado signada por la mala suerte, primero 200 toneladas de dinamita estallaron en un barco que no se sabe ni por qué estaba fondeado en el puerto con eso, ni qué fue lo que pasó, pero lo cierto del caso es que se llevó por delante gran parte del puerto de Buenaventura. Y después de eso vino un incendio que remató lo que quedaba. Y con eso llegamos a dos de las tragedias más importantes que Buenaventura ha tenido. Uno, el decreto 3129 de 1954, firmado durante el gobierno del general Rojas Pinilla, siendo su ministro de Obras Públicas el capitán de navío Rubén Piedradita. Ese decreto estableció los ferrocarriles nacionales de Colombia. Hasta ese momento los ferrocarriles eran operados por los departamentos, pero a alguien le pareció, y ese alguien específicamente es el que era ministro de Obras Públicas antes del capitán Rubén Piedradita, el arquitecto Samuel Trujillo Gómez, que era un gran negocio centralizar los ferrocarriles nacionales. Un puerto
requiere ferrocarril que saque la mercancía a centros de acopio y ahora sí desde los centros de acopio use tractomulas y use otros medios de transporte para llevarlos a centros de distribución. Pero todas las tractomulas del mundo no tienen la eficiencia y la capacidad de carga de un tren. Los ferrocarriles nacionales representaron la muerte de lo que había sido empresas bastante eficientes o por lo menos bastante productivas para los departamentos, porque ahora el poder quedaba en Bogotá, donde se le nombraba un gerente que su único interés era devengar un salario y dejar que el sindicato hiciera lo que quisiera. El otro golpe de Buenaventura fue la ley 154 de 1959 del gobierno de Alberto Lleras Camargo, siendo ministro de Obras Públicas Virgilio Barco, por el cual todos los puertos de Colombia fueron recogidos en una sola empresa, Colpuertos. Para el caso de Buenaventura eso fue absolutamente letal. ¿Por qué? Resulta que cuando usted va a Barranquilla, Barranquilla tiene un puerto, Nueva York tiene un puerto, Hamburgo tiene un puerto, Rotterdam tiene un puerto. Buenaventura es el puerto y en donde la calidad del suelo hizo que no hubiera un mayor desarrollo inmobiliario de la ciudad. Entonces, toda esa riqueza, así como pasaban las mercancías, pasaba la riqueza y no se quedaba estacionada en Buenaventura por las terribles dificultades del asentamiento allá. En Buenaventura alguien diagnosticó que antes de construir una casa había que construir el lote. Eso hizo que el sindicato de Colpuertos asumiera una posición supremamente importante en Buenaventura. Se llegó al extremo de usted iba a Buenaventura y encontraba farmacias, a veces 3 y 4 en una sola cuadra, porque resulta que las farmacias se dedicaban a la compra de fórmulas médicas. Usted iba a la farmacia, entregaba la fórmula médica, la farmacia le pagaba un dinero por esa fórmula y después iba y cobraba lo que valía la medicina en el comisariato del sindicato y se desarrollaron una serie de prestaciones absurdas. Se estableció, por ejemplo, que si había lluvia en Buenaventura, donde no llueve nunca, como en el Sahara, jamás llueve en Buenaventura, había que pagar una prima del 200% para el cargue y descargue. Cuando una persona se retiraba, esa vacante no era del puerto y no era de Colpuertos. Esta persona podía presentar a su hermano, a su hijo, a su cónyuge, a quien fuera, para que la ocupara. Y todo Buenaventura participaba en eso. Como Buenaventura era el puerto, no había ni una sola persona que no se beneficiara o se viera tocada o se viera afectada de alguna forma por lo que el sindicato hiciera o dejara de hacer. Y mientras la fiesta estuviera durando, nadie se ponía a pensar en eso. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando la fiesta se acabó, alguien tenía que pagar la cuenta. Esa cuenta, dejemos claro, no la ha pagado solamente Buenaventura y no la ha pagado solamente la Nación. Es mucho lo que ha trabajado el departamento del Valle y es mucho lo que ha trabajado Cali y sus tan denostadas élites y sus fundaciones privadas tratando de encontrar un equilibrio a una situación que es producto del aislamiento natural de la ubicación de Buenaventura, de un aislamiento histórico y de un manejo absolutamente abusivo de lo que debe ser la concepción del sindicalismo en Colombia. Entonces realmente a mí me enferma, me enfurece cuando yo oigo hablar del racismo natural del Valle del Cauca. No es que nos interese solamente la salida de las mercancías. Y es bueno dejar de pensar en Buenaventura como que fuera un Edén maltratado. Y entendamos que realmente parte de eso es la mala suerte de su ubicación. Es el sistema colonial español. Es una economía completamente asfixiada por el centralismo. Y también parte de eso es responsabilidad de los propios porteños, que han desarrollado un discurso estupendo para echarnos en cara a todos los demás todo lo que no hacemos, sin mencionar por un solo segundo lo que ellos no hacen, porque desde que perdimos el tren, Buenaventura empezó a agonizar. El tren es algo tan importante en la historia colombiana
Que recuerden la cancioncita aquella de Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. No es un tranvía como los que había en Bogotá, no es un bus con cables eléctricos moviéndose por las calles, no. Tranvía es tren vía. Quien quiera que sea el que compuso esa canción, estaba pensando en la carrilera, pero no le daba la rima y entonces fue tranvía, un anglicismo forzado, producto de la leyenda de que José de Mier y Benítez, quien recibió a Simón Bolívar en San Pedro Alejandrino, donde murió el Libertador, pretendió construir una carrilera para un tren que había comprado en Europa para sacar el banano y la caña de azúcar, y se encontró con que no podía porque el gobierno no lo dejaba, de manera que quedó con la situación curiosa, dice la leyenda, de tener una locomotora y no tener carrilera. De ahí era que tenía tren, pero no tenía train vía. Mil gracias por haber pasado a verme. Como siempre, recuerden suscribirse, den clic en el botoncito aquí abajo que dice suscribir, también en la campanita para que les avise cuando tenemos nuevos videos, y seguimos en un bulto de anzuelos. Gracias otra vez por haber pasado a verme.